Hola amigos del canal, amigos Darksiders, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con otra reacción al nuevo capítulo de Alien Earth de Disney Plus. Bueno, ya estamos en el tramo final y hoy, bueno, vamos a estar con el capítulo número 7. Vamos a ver qué pasa. Bueno, hay mucha intriga, hay muchas cuestiones, muchas preguntas que nos hemos estado haciendo. Bueno, allí hemos tenido las charlas con Héctor Weyland, haciendo algunas conjeturas. No quiero decir teorías, porque a mí no me gusta mucho teorizar, pero haciéndonos unas preguntas allí de qué irá a pasar con esta serie. Bueno, da mucha curiosidad el rumbo que está tomando, lo que nos están contando, el tema de estas criaturas, ¿no? Estas especies nuevas que tenemos aquí ya metidas con calzador al universo de Alien. Bueno, vamos a ver qué pasa, a ver en qué termina esto. Si tenemos o no tenemos segunda temporada. Ahora estamos con el capítulo número 7. Así que bueno, vamos a ver, gente, en el capítulo de hoy vamos a hacer una pequeña reacción, ya saben, un video cortito, no más de 15 minutos. La idea, ya saben que se pueden suscribir si todavía no lo hicieron, darle me gusta, compartir, comentar, que ayuda muchísimo. Bueno, no sé qué tanto ayuda, porque la verdad que YouTube se está comportando de maneras muy extrañas últimamente. De hecho, estuve viendo también videos y contenidos de otros canales que están quejándose bastante con lo que está sucediendo en YouTube estas últimas semanas, que la verdad que bueno, da muchas preguntas, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, la idea es que nosotros seguimos haciendo contenido y ver si bueno, podemos ir creciendo. De hecho, estamos creciendo, pero muy muy lentamente, cosa que llama un poco la atención. Bueno, ya va a terminar la serie de Alien. Vamos a seguir con el contenido normal, regular del canal, con los podcasts. Por supuesto, las reseñas siempre van a estar presentes, porque es algo que también nos gusta hacer. Pero bueno, vamos a retomar con lo que es la saga de Macros, los podcasts, bueno, muchos podcasts que tenemos preparados, de películas de vampiro, películas clásicas, películas de culto, películas no tan viejas, por ahí un poquito más actuales, libros, animes, algunos mangas también, algún cómic, sí, que tenemos allí pensado realizar. Bueno, todo ese contenido, por supuesto, siempre va a estar presente en el canal, pero bueno, cuando hay una serie así que está saliendo semana a semana, bueno, vamos haciendo estas reacciones y en este caso con Alien, bueno, estas charlas, análisis, entre comillas, que hemos hecho y estamos haciendo con Héctor Weyland. Y vamos a hacer recién en el último capítulo, ya que estamos haciendo de a dos, o sea, capítulos dobles de la serie. Vamos a hacer del séptimo y el octavo la semana que viene. No este viernes, sino el siguiente fin de semana, que seguramente lo estaré subiendo sábado. Así que bueno, gente, dicho todo esto, antes que me olvide, también decirles que pueden escuchar los podcasts por la plataforma de iVoox. Y si no vieron las reacciones anteriores o los análisis anteriores, bueno, los invito a que lo vean. Aquí están alojados en la lista de podcast, y allí también tienen los otros contenidos de podcast que hemos hecho de diferentes películas, series, anime, libros, etc. Así que dicho todo esto, gente, vamos a pasar al capítulo de hoy. Así que vamos a darle aquí. Bueno, yo lo voy a ver por FX como siempre. Vamos a darle y ver qué sucede. Bueno, aquí comienza el capítulo. Vemos al xenomorfo ahí, oveja, sintético destruido, Arthur con el facehugger. Alien Earth, capítulo número 7. Se lo ve mal al Arthur, yo que vos. Y bueno, hacemos su lugar, así le damos un poquito de agua. Suficiente, dijo el xenomorfo, el
El facehugger. Ay, Dios mío. Ah, ya lo vio, ya lo vio. ¿Qué hiciste, Slightly? ¿Qué hiciste? Qué mal que te veo. Claro, lo que pasa es que no tiene ni idea de la cagada que se mandó. ¿A que le va a pedir ayuda? Bueno, todo el desmadre que quedó ahí. Atrapado uno. Atrapado el otro. Despejado. Por ahora. Por ahora estás a salvo. Cambiamos de pijama. Ah, lo que decíamos con Héctor. Sí que... Oh, algún compuesto mineral, algo. Ah, me había olvidado que la oveja lo asusta a él. Ah, entró su amiga y... pequeño accidente nada más. No. Ah, bueno. Mejor que la deje salir. Ajá. Así es, muchacho. Descompuesto, inactivo. Ah, y todavía no sabe lo de Arthur. Difícil para que se vayan todos juntos, ¿eh? Bueno, creo que vamos a tener un capítulo interesante, ¿eh? Claro, es lo que yo decía en el capítulo anterior, que no le iba a hacer mucha gracia lo que le hicieron. Dudo que te cumpla la promesa. ¿Lo va a liberar? Me parece que lo va a liberar. Sí. Bueno. Comience la acción. Viene preguntando por Arthur. Claro, no estaba en el avión donde se iba a ir. Claro, él no fue. Vamos a ver qué hace ahora con todo este desmadre. Los otros se llevan mientras al Arthur. Ah, mira vos. El Roy al final. Ah. Y yo decía, este va a terminar confabulado con Morrow. Y les dijo por dónde se tienen que ir. Cuídense. A no ser que esté trabajando para Yutani. Bueno, ya vamos a ver qué pasa. Y mientras esto van por otro lado, que calculo que van a ir al mismo lugar. Se van a encontrar todos ahí. Ah, sus tumbas. Claro, encontró su nombre. La otra está con su muñeco. Es lo que yo decía el otro día. ¿Por qué demora tanto en salir el Chestbuster? ¿Se fue? Se fue. Ay, Dios mío, esto es cualquier cosa, pero bueno. Sí, un pequeño problemita. Nos tenemos que ir. Ay, Dios. Yo estoy esperando que le salga el Chestbuster del pecho. Bueno, eso es lo que cree. Que le salvaron la vida. Me gusta la fotografía este escenario. Igual es algo personal. A mí me gustan siempre los planos así de montañas, cerros, planicies, esas cosas. Hay algo que está mal. Y no entiendo cómo Morrow no está ahí. Si se supone que se comunica con él o sabe lo que está haciendo. Ahí está, ahí viene. Ya se estaba demorando. Ah, está bueno. Está zafa. Se escapó ahí por... Se fue a dar un paseo por la playa. Vaya a saber a dónde fue a parar el xenomorfo. Bueno, y esta viene a contar todo. Obviamente. Un poco tarde aparecieron, ¿eh? Bueno, de mucha ayuda que digamos no fue, pero... Ahí está. Oh, parece que van a ir a buscar al otro. Sí, ese ya no sirve para nada. Vamos a ver si en este capítulo hace algo la oveja. Konnichiwa. ¿Que le entiende? El bosque me recuerda un poco a la isla de perdidos de la serie. Ah, esta se va a encontrar con el otro y se va a poner a hablar. No. Y va a aparecer... Sí, como decía, ahí va a aparecer el xenomorfo.
Pero hay un humano ahí, qué raro que no le hace nada. No, esto es cualquier cosa, pero cualquier cosa mal. Bueno, atraparon al Chestbuster. Ahora no sé quién los atrapó, si estos, el equipo de Morrow o la gente de Prodigy. Ahí viene Roy. Digo, Kirsch. Ya me estoy acostumbrando a decirle Roy por... Ah, ellos lo capturaron. Que Héctor siempre le dice a este Roy Batty. Ahora sale Kong por ahí y estamos hechos. ¿Será que se van esto de la isla? Bueno, claro, ahora cada vez que está en problemas llama a su amiguito. ¿Y ahora qué va a pasar con todo este quilombo? Bueno, parece que acá vamos a tener conflictos familiares. La verdad que, bueno, estamos en capítulo 7, nos queda uno, obviamente, y sigue manteniendo la línea de todo lo que fueron los otros capítulos. Así que, esto hablando argumentalmente, ¿no? Siempre hay algunos momentos que son entretenidos, que están bien en cuanto a la acción y todo eso, y que puede llamar un poco la atención, pero argumentalmente es un desastre. Pero un desastre marca cañón. Así que, bueno, no sé. Vamos a ver ahora cuando hablemos este capítulo. Y supongo que el capítulo que viene no es que sepa algo ni nada, pero yo calculo que va a ser un desastre argumentalmente también, al igual que este. Pero tal vez tengamos momentos interesantes en algunos sucesos, como pasó en este capítulo, algunas 2 o 3 cositas, más que nada en cuanto a situaciones, como lo último que vimos, el momento en que el xenomorfo mata al equipo de Morrow, bueno, la parte de Kirsch, ahí capturando a Morrow, son cosas que están interesantes, que da un poco a pensar y ver qué puede llegar a pasar. Pero la verdad, la historia hasta ahora, lo único que puedo decir que es un desastre. Esto es un despropósito, como decía por ahí alguien a quien conozco. Así que bueno, gente, no tengo mucho más para decir. Esta es mi reacción. Saben que yo no teorizo, no tiro ninguna sanata como hacen algunos, que tiran sanata a 2 manos, pero bueno. Aquí no hacemos eso. Así que bueno, gente, nada, hasta aquí, sin más, no quiero extenderme con esto. Recuerden que pueden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, comentar, darle me gusta, compartir. Por supuesto, con todo eso ayudan a que el canal pueda bueno, pues, progresar un poquito más, ¿no? Crecer un poco más. Y bueno, pueden escuchar también los podcasts en formato de audio por la plataforma de iVoox. Estoy pensando también empezar a subir contenido en Spotify. Así que bueno, creo que todo lo que es podcast, reacciones y esas cosas, no. Así que bueno, gente, hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Esta semana, yo esto lo edito enseguida, lo subo. Y esta semana ya vamos a tener 2 capítulos. Que es uno de Macros y uno de vampiros, de una película de vampiros, una película de culto de vampiros, así que estén atentos al canal que voy a estar subiendo esos capítulos. Bueno, gente, nos vemos en la próxima. Hasta luego, chau chau.